Bueno, buenos días, hermanos. Buen sábado. Vamos a empezar este culto con una oración, como siempre. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros, porque tú nos cuidas, nos guías, nos llevas hacia la salvación que tú nos has prometido. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos, a estar siempre en lo correcto, a usar el cerebro que nos has dado para indagar la verdad y el corazón que nos has dado para seguirte y amarte. Ayúdanos, Padre, a hacer todo lo correcto, a no desviarnos, a prepararnos para todo lo que nos viene encima, Señor, para que podamos ser luz para este mundo y podamos también ser elementos de salvación para tu reino glorioso que nos has prometido. Padre, ayúdame a presentar este tema para que todo lo que se diga sea correcto y perdónanos todos los pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues buen sábado, hermanos. Buenos días a todos, a los que estáis en internet, a los que estáis siguiendo en directo y a los que quizá lo sigáis luego una vez esté subido en el YouTube. Hoy vamos a tocar la profecía de Ezequiel de los 390 años. Es una profecía que normalmente se suele ubicar en los tiempos de los reyes del reino de Israel y de Judá y que, bueno, hoy vamos siguiendo los pasos de James Ussher, lo que él nos dejó indicado en su cronología, que como siempre veremos pues que fue correcta en gran medida, prácticamente en todo lo que presentó. En este caso pues no es distinto, ¿no? Vamos a seguir, por tanto, su esquema para dilucidar correctamente cómo se ubican estos 390 años, dónde empiezan y dónde acaban exactamente, ¿no? Porque estos 390 años se han usado muchas veces pues para explicar la cronología de los 6.000 años y se ubican estos 390 años, se ponen que empiezan siempre en la separación que se produjo entre el reino de Israel y el de Judá después de la muerte de Salomón, y se dice que acababan con la destrucción de Jerusalén. Esto hoy veremos que no es bien así, porque ese periodo fue un pelín más corto, ¿no? Fue de 387 años. Entonces vamos a ver esta profecía. En primer lugar, para situar el contexto de cuándo fue dada al profeta Ezequiel, que sabemos que el profeta Ezequiel era parte del exilio, era parte de esos judíos que fueron pues, deportados en su momento de Jerusalén y cuando se le dio esta profecía habitaba en Mesopotamia. Y para ubicar el contexto, pues he querido poner aquí, aunque todos ya lo sabemos, pero nunca está de más repasarlo, pues que Ezequiel fue contemporáneo de otros dos profetas mayores, que fueron Jeremías y Daniel. Jeremías es el que empezó primero en su ministerio, nos dice la Biblia, en el año 13 del reinado de Josías, y esto fue pues el año que fue de Tirri del 627 a Elul, del 626 a.C. Ahí empezó el ministerio el profeta Jeremías en Jerusalén y terminó su ministerio cuando, después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., pues Nabucodonosor puso ahí el gobernador Gedalías para que gobernase a los que habían quedado ahí, y Gedalías fue asesinado y obligaron a Jeremías a acompañar a todo el remanente que había quedado en Jerusalén hasta Egipto, y ahí acabó, no se sabe exactamente cuándo, el ministerio de Jeremías. Esto fue lo que duró el ministerio de Jeremías. Luego tenemos Ezequiel, que también coincidió con Jeremías en una parte de esos años de ministerio. Ezequiel nació en el año 622 a.C., es decir, que ya Jeremías hacía un poco tiempo, unos 5 años que estaba ya ministrando. En el año 597, Ezequiel fue deportado juntamente con el rey Joaquín, esto lo veremos durante este culto, y más personas fueron deportados a Babilonia cuando tenía 25 años, y 5 años después, cuando ya tenía 30 años, en el año 593 a.C., pues Ezequiel empezó su ministerio. Un ministerio que, digamos que estuvo activo hasta después de la caída de Jerusalén. Concretamente, en el año 572 vemos su última mención en el libro suyo de Ezequiel.
Esto para situarnos en cuál fue el ministerio de Ezequiel, ¿no? En cuánto tiempo duró. Y luego tenemos el otro contemporáneo de esos momentos, que fue Daniel, que fue deportado antes que Ezequiel a la zona de Babilonia, siendo muy joven. Fue la primera deportación que aconteció de la ciudad de Jerusalén, y eso aconteció en el año 605 a.C., y su última aparición en la Biblia, pues vemos que fue en el 536 a.C., es decir, ya 50 años después de la caída de Jerusalén. O sea que el ministerio de Daniel fue el más extenso, pero los tres en un momento determinado coincidieron en el tiempo, ¿no? Esto lo vemos pues en este esquema, donde tenemos pues el ministerio de cada uno para verlo ya más gráficamente en el momento que coincidieron y la duración que tuvo cada uno, ¿no? En verde tenemos el ministerio de Jeremías, en azul el ministerio de Ezequiel y el ministerio de Daniel en color rojo. Situados en este contexto, pues vamos a entrar pues, en esos días en los cuales Ezequiel, que estaba, recordemos, deportado en el Imperio Babilónico, en la zona de Mesopotamia, pues él recibió esta profecía, esta visión, y esto aconteció, nos dice la palabra de Dios, en el primer año de su ministerio, ¿no? Nos dice que esto aconteció cuando Ezequiel tenía 30 años. Esto, para ponerle fecha, fue exactamente en el año 3411 desde la creación, es decir, el 593, 592 a.C., unos 6 años antes de que la ciudad de Jerusalén cayera ya definitivamente. Con esa edad, con 30 años, el profeta Ezequiel recibe esta visión. Nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 1, del 1 al 2, aconteció en el año 30, en el mes cuarto. En el año 30 se refiere cuando Ezequiel tenía 30 años. A los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Es decir, que Ezequiel estaba habitando en Mesopotamia, hacía 5 años que había sido deportado juntamente con Joaquín y otras personas, y habitaba en una ciudad llamada Tel Aviv, al lado del río Quebar. Vemos lo que nos dice el diccionario bíblico adventista acerca de esta ubicación en donde residía el profeta Ezequiel. Nos dice: con un grupo de judíos se establecieron en Tel Aviv, junto al río Quebar, un canal de riego, conocido por las fuentes cuneiformes como Nar Kabari, que pasaba por la ciudad de Nippur. La evidencia arqueológica certifica que en la zona vecina había un gran asentamiento judío durante el tiempo de la cautividad babilónica. Esto, la palabra de Dios también nos ubica a Ezequiel en esa población. Nos dice Ezequiel 3:15: y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Es decir, que Ezequiel recibe esta visión de los 390 años, en esa población de Tel Aviv, junto al río Quebar, en Mesopotamia. Estos nombres, como siempre, cuando uno pues rasca un poco y ve el significado, pues pueden indicar, como siempre, significados más profundos, espirituales, proféticos, y en el caso de Tel Aviv, cuando vemos su significado, que es monte de las espigas o monte de la mies, recordemos que es el cereal maduro para ser recolectado, y vemos también como el río Quebar significaba río grande, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos sacar la enseñanza espiritual de que el remanente siempre habita al lado del Espíritu Santo, ¿no? Que es esa agua que nos envía el Padre a través de su Hijo Jesús, gracias al cual podemos ser transformados y ser preparados para toda buena obra. Esto es una recreación, una idealización de lo que pudo ser pues, un asentamiento de ese tipo al lado de ese canal de riego, de ese río Quebar, en Mesopotamia, donde habitaba Ezequiel y donde recibió esta visión de los 390 años. Aquí vemos el mapa de Mesopotamia, donde con este trazo azul claro vemos por dónde pasaba este canal de riego. Es un canal que salía del río Éufrates, desde la zona aproximadamente de Babilonia, y pasando por Nippur, iba haciendo todo este desarrollo hasta la ciudad de Uruk, donde desembocaba otra vez en el Éufrates, y en un punto
de este recorrido es donde se situaba la ciudad de este pueblo de Tel Aviv, donde habitaba Ezequiel. Hoy en día todavía se puede encontrar restos de este canal de riego. Los mesopotámicos sabemos que eran ingenieros de primer nivel, era gente en absoluto retrasada, era gente de un intelecto y de una ciencia impresionante propia de esos tiempos, y vemos que todavía esa obra, junto con otras, perdura y puede ser visitada, ¿no? Estos son los restos que quedan de ese canal de riego del río Kebar. También a modo de curiosidad, pues vemos que el nombre de esa población donde habitaba Ezequiel, llamada Tel Aviv, luego fue el nombre que se le puso a la capital del Estado de Israel cuando en 1948 pues, fue creado, ¿no? Nos dice la Wikipedia que su nombre significa en hebreo, el nombre de Tel Aviv, literalmente la colina de la primavera, en alegoría al libro del fundador del sionismo político, Theodor Herzl, en su libro Alternaul al Neulam, Vieja Tierra Nueva. Tel Aviv es también el nombre de un suburbio judío de Babilonia del tiempo de ese profeta. Bueno, pues todo esto nos sitúa un poco en el contexto en cuando Ezequiel recibió esta profecía de los 390 años. Vamos a entrar ya directamente en lo que el contenido de esta profecía que se le dio al profeta Ezequiel. Ezequiel pues recibió el mandato de Dios de, como veremos ahora cuando la leamos, de tumbarse en uno de sus costados, en el costado izquierdo concretamente, durante 390 días y luego en su costado derecho durante 40 días más. Además, se le pidió que hiciera una maqueta en adobe de la ciudad de Jerusalén y que la rodeara de bastoncillos para simular pues, lo que era un asedio de un ejército alrededor de la ciudad. Y también se le hizo sostener una plancha de hierro entre el profeta y el asedio que estaba aconteciendo, pues para, de alguna forma, pues, dar más potencia a lo que era pues, esta separación entre lo que era, en fin, lo que era, pues, bueno, era una torre, era como una torre de asedio donde se estaba destruyendo la ciudad, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico, Ezequiel 4, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Esto es lo que vemos pues, en esta ilustración, ¿no? Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Esta plancha de hierro, por tanto, podría representar, ya que el profeta era el enviado de Dios, podría representar esa separación que Dios, no Dios, sino que el pueblo de Judá creó al desobedecer, y por tanto había esa separación entre Dios y su pueblo, ¿no? Es también un poco el simbolismo de toda esta estilificación que Ezequiel tuvo que representar en esa ciudad de Tel Aviv, al lado del río Kebar. Sigamos viendo qué pone esta profecía. Nos dice el versículo 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Así que tenemos esta situación. Yo he puesto aquí un resumen de lo que Dios, el mandato que le da Dios a Ezequiel. Dios manda al profeta que haga una maqueta de adobe de Jerusalén y simule un asedio en ella. También que se tumbe sobre el lado izquierdo 390 días para representar los 390 años de maldad que habrá incurrido todo Israel. Y luego que se tumbe sobre su lado derecho 40 días para representar los 40 años de maldad en que habrá incurrido específicamente Judá.
Una enseñanza escenificada, pongo yo, puede tener mayor capacidad de impresionar que unas simples palabras, y esto efectivamente es así, ¿no? El ser humano siempre nos entra más la verdad cuando viene acompañada de imágenes que simplemente pues, son palabras. En todo caso, siempre es complementario, ¿eh? Dios dio esta profecía al pueblo del exilio, al pueblo judío que estaba en esos momentos en el exilio. Pensemos que antes de la caída de Jerusalén hubieron varios exilios forzados por los babilonios y ese pueblo en esos días estaba pendiente de volver en cualquier momento a poder volver a su ciudad, a Jerusalén. No estaban en la idea de que Jerusalén realmente finalmente sería destruida, ¿no? Entonces Dios quiso presentar estas escenas para mentalizar al pueblo del exilio que realmente Jerusalén caería y que por tanto se pusieran tranquilos y tuvieran paciencia y que aguardaran los 70 años que Jeremías había profetizado hasta que no pudiesen volver a reconstruir la ciudad. Fue, por tanto, todo esto, concretamente el tema de la maqueta con Jerusalén asediado, era para que grabar en sus mentes y en sus corazones de que realmente todavía no era el momento para el pueblo exiliado en Mesopotamia de volver a su querida tierra, ¿no? Pensemos que esta profecía se da, como hemos dicho antes, 6 años antes de la caída de Jerusalén. La profecía hemos dicho que se dio en el año 593-592 a.C. y la caída de Jerusalén fue pues, en verano del 586, es decir, que se da unos 6 años antes de la caída de Jerusalén. Otro motivo del por qué Jeremías, del por qué Ezequiel, bajo mandato de Dios, da esta profecía, es porque debemos de pensar que un año antes el rey Sedequías, que había en ese momento mandando en Babilonia, el rey Sedequías, que era el rey en Jerusalén, perdón, el rey Sedequías, que era el rey de Jerusalén, hizo una visita a Babilonia un año antes de que Ezequiel diera esta profecía. Y vamos a ver lo que yo he puesto aquí. Sedequías visita Babilonia en el año cuarto de su reinado, en el año 3410 desde la creación, portando su criado Seraías un mensaje de Jeremías para los exiliados, en donde se profetizaba la destrucción de Babilonia. Es decir, que Jeremías recibió una visión donde se veía la destrucción de Babilonia y quiso, sabiendo de la visita del rey Sedequías a Babilonia, dar a su criado Seraías un mensaje para el exilio que estaba residiendo en esos momentos en Mesopotamia, para darles esperanza, para darles la profecía de que Babilonia finalmente sería destruida. Vamos a leer esta escena. En Jeremías 51 nos dice: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Esto, por tanto, es un año antes de que Dios diera esa profecía de los 390 años a Ezequiel. Y era Seraías el principal camarero. Escribió, pues, Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. O sea que este criado, Seraías, llegó a Babilonia, llegó a Mesopotamia con este mensaje. Evidentemente esto causó, seguro, una gran esperanza entre todo el exilio, hasta el punto de que quizá llegaron a creerse de que la vuelta a Jerusalén sería muy pronto y de que Jerusalén no sería destruida y se saldría con la suya, ¿no? Pongo aquí que un año después, el año 3411 desde la creación, Ezequías da la profecía de los 390 años para poner las cosas en su sitio y advertir a los judíos en el exilio que Babilonia caería, que Jerusalén, caería. Esto está equivocado, Jerusalén caería. La profecía se da 6 años antes, como hemos dicho, de la caída de Jerusalén en el año 3417 desde la creación. Así que tenemos este contexto.
en el momento, ¿no?, que se da esta profecía a Ezequiel para que la transmita al pueblo del exilio que está residiendo en Mesopotamia. Antes de que pudiesen volver, antes de que pudiesen pensar en volver a habitar su tierra, a habitar Judá, a habitar Jerusalén, había antes que pasar estas dolorosas escenas en las cuales Jerusalén sería asediada y finalmente conquistada por el Imperio Babilónico. Vemos, por tanto, esta escena. Además, no solamente con esta representación el profeta da ese vislumbre de que Jerusalén caería finalmente bajo el ejército de Nabucodonosor, sino que también se da una profecía de tiempo que, calculándola, los hebreos del exilio podían llegar a saber en qué año acabarían los males, los castigos que estaban cayendo sobre el reino de Israel primero y después sobre Judá, y que ya duraban tantos años, ¿no? Si ellos eran capaces de seguir el hilo, podían llegar a averiguarlo. Vamos, antes que nada, antes de hacer nosotros también este trabajo, guiados por James Ussher, vamos a ver el significado de la palabra maldad, ¿no? Porque nos dice la profecía que serían 390 años de maldad sobre el pueblo de Israel. Maldad tiene dos acepciones. Por un lado, tiene la acepción de un mal, de perversidad, de delito, de pecado. Y por otro, vemos que Abón también tiene la acepción de castigar. Por tanto, cuando Dios le dice a Ezequiel que habrán 390 años de maldad sobre Israel, no se refiere solo a que habrá un pecado en marcha, sino que habrá también unos castigos que irán cayendo sobre el pueblo rebelde. Así que los judíos que estaban en el exilio, cuando Ezequiel les da esta profecía de los 390 años, tenían suficientes instrumentos tenían la palabra de Dios, tenían el Antiguo Testamento para buscar en él, pues, cuándo empezaban estos 390 años y cuándo concluían. Haciendo eso, sabrían cuándo acabarían realmente los sufrimientos y los castigos y la maldad del pueblo de Israel primero y de Judá después. Ellos consultaron seguro los libros de Reyes y los libros de Crónicas, donde se relata perfectamente que hubo un evento que cambió realmente el curso de la historia en este sentido, ¿no? Y este evento lo encontramos, pues, al principio de la separación del reino de Israel del reino de Judá, y fue el pecado de Jeroboam. ¿En qué consistió este pecado? Bueno, él, temiendo que el pueblo que se acababa de separar de Israel del norte pues fuera en adoración a Jerusalén para celebrar tabernáculos, decidió por su cuenta y riesgo crear una fiesta de su invención donde, poniendo un becerro de oro en Betel y otro en la ciudad de Dan, pues se daba adoración, una adoración sustituyendo a la fiesta de tabernáculos. Esto fue un gran pecado y fue el inicio de estos 390 años que profetizó más tarde Ezequiel. Ahí debemos iniciar ese contagio. Vamos a repasar un poco cómo aconteció este pecado de Jeroboam para entender bien también el contexto. Vimos cómo, para poner un inicio también a ese pecado, vemos cómo en el año 3029 desde la creación, en el año 975-974 a.C., Salomón murió en el año 40 de su reinado. Cuando estaba pues reinando, en su año 40, Salomón muere. Roboam sube al trono de todo Israel, aunque siguiendo la costumbre de los judíos, su reinado no empezará oficialmente hasta el 1 de Tirri próximo. Por tanto, Roboam empezó a reinar, aunque oficialmente no empezaría hasta después de Tirri. Jeroboam, refugiado en Egipto por miedo a Salomón, es llamado para que regrese a las 10 tribus del norte. Estas son las escenas que ya presentamos cuando Salomón muere en su año 40. El año siguiente, a partir del 1 de Tirri, Roboam pues ya debió ya de empezar a reinar oficialmente en todo el país, tanto en Israel como en Judá, ¿no? Roboam pretende, por tanto, ser nombrado oficialmente rey de todo Israel. Subió, por tanto, a Siquem, pero allí es rechazado por las 10 tribus de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Roboam prosigue, sin embargo, en su intención de reinar sobre todo Israel, aunque de momento su poder real se limite a Judá.
A finales de primavera y principios de verano, terminada la cosecha de la cebada y el trigo, Roboam envía a su sirviente Adoram, responsable de los tributos, a las 10 tribus del norte para cobrar de ellas los impuestos de aquel primer año oficial de Roboam. Estas fueron unas escenas que también ya estuvimos viendo. Israel entonces mata a Adoram, materializándose la partición definitiva entre Israel y Judá. Roboam reúne a 180.000 hombres de Judá y Benjamín para atacar a las 10 tribus del norte, pero Dios, a través del profeta Semaías, le advierte que no lo haga. Por tanto, el año 3030, desde la creación, no pudo atribuirse a ningún rey. Fue un año en el cual nadie mandó realmente, ¿no? Y finalmente vimos como en el año 3031, después de la creación, 2 años después de que falleciera pues, Salomón, fue este ya a partir de Tisri el primer año oficial de los 17 que reinaría Roboam en Judá, y fue también el primer año oficial de los 22 que reinaría Jeroboam en Israel. Y aquí es cuando, ante la celebración de tabernáculos en Jerusalén en el año 973 a.C., cuando empezaron estos reinados, Jeroboam teme que los de su reino vayan a Judá y quiere impedirlo. Por lo tanto, es cuando pone en marcha una fiesta ceremonial que sustituya a la de tabernáculos, solución pensada y preparada durante el año anterior, ¿no? Y vemos, pues, por tanto, esta situación, cómo se generó todo y cómo se llegó pues, a esta solución tan lamentable en la cual el pueblo incurrió en un pecado muy grave, ¿no? Porque ya hemos visto sobradamente en tantos cultos que se han presentado por nuestros hermanos cómo esas fiestas tenían un simbolismo muy, muy preciso y que no se podía cambiar de ninguna forma. Y este rey Jeroboam se atrevió a hacerlo y ahí empezaron los 390 años de maldad y también de castigo para lo que fue la nación judía. Vemos en Primera de Reyes cómo aconteció este pecado de Jeroboam. Vemos, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el norte, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Aquí es donde empieza el pecado de los 290 años y, por tanto, también el castigo. Porque el pueblo iba a adorar delante de unos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. James Ussher, en su cronología, nos habla efectivamente también de que este pecado de 390 años empezó en este momento, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. Él lo sitúa en el año 3030. Recordemos que en la cronología ya que presentamos de los 6.000 años, vimos cómo James Ussher se había avanzado un año a los acontecimientos por una serie de preconceptos que hoy no explicaremos, ya los explicamos en los otros cultos, pero vemos que esto realmente aconteció en el año 3031 desde la creación, como hemos dicho antes, y veamos qué nos dice James Ussher al respecto. Nos dice que el día 15 del octavo mes, lunes 6 de diciembre, Jeroboam celebró una fiesta de su propia creación similar a la fiesta de tabernáculos entre los judíos. Sobre un altar idólatra que había construido en Betel, ofreció sacrificios a su becerro. En ese momento Dios envió a un profeta anónimo de Judá que predijo el juicio que Dios ejecutaría por medio de Josías sobre el altar y los sacerdotes que lo servían. Esto es muy interesante porque, desde luego, aquí se da otra profecía de este profeta anónimo que sube desde Judá para advertir al rey Jeroboam del acto que estaba haciendo, y ya le advierte que se levantaría un rey llamado Josías muchos años después, cuando todavía no había ni nacido, y ya es capaz de darlo por nombre,
y que pondría las cosas en su lugar otra vez, que acabaría con ese culto que lo destruiría, ¿no? Desde el comienzo de esta adoración idólatra y demostración pública del juicio de Dios allí, debemos contar los 390 años de la iniquidad de Israel, como se menciona en Ezequiel 4:5. O sea que James Ussher es el que nos da la pista una vez más de cuál es la cronología correcta, la forma correcta de contar las cosas, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, esto lo vemos aquí pues ya puesto en el esquema, en el cual vemos como ese primer año, tanto del rey Roboam como del rey Jeroboam a la derecha en verde, vemos cómo aconteció este hecho en el año 3031 desde la creación. Hemos visto, por tanto, cuándo empezaron los 390 años. Estos 390 años no solo nos habla de estos años, sino que también nos habla de 40 años que serían para Judá. ¿Cómo hay que contar estos años? Si uno lee los 3 versículos donde se da esta profecía de tiempo, llega a la conclusión fácilmente que primero son 390 años y después los 40 años de Judá, y que hay que sumarlos y que en total serían 430. Vamos a leer los versículos. Nos dice Ezequiel: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Por tanto, parece que aquí se ha dado 390 años para lo que es el reino del norte. Y luego nos dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Así que parece que son 390 años por un lado y luego hay que sumarle 40 más. Esto, bueno, uno puede llegar a esta conclusión cronológica que desde luego no es correcta. Y no es correcta porque cuando uno luego analiza los acontecimientos que fueron aconteciendo, pues te das cuenta que en el año, bueno, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Si a 390 años le sumamos 40 más, nos da 430 años. Y, por lo tanto, nos vamos que el fin del pecado y castigo para Judá hubiese sido en el año 543-542 antes de Cristo. Es decir, que esto no puede ser, porque en esos años ya el pueblo judío estaba ya todo deportado, estaban todos en Babilonia, estaban haciendo su vida y esperando a que se cumplieran los 70 años predichos por Jeremías en el año 536. Todavía faltaban años para que pudiesen volver, pero ya habían pasado bastantes años desde la caída de Jerusalén, con lo cual ese pueblo en el exilio, una vez había caído Jerusalén y habían sido todos deportados, vivían ya en paz en Mesopotamia, en una relativa paz, y podían pues hacer su vida más o menos, ¿no? En espera de que pudiesen volver algún día. Así que hacer este contaje de esta forma no sería correcto. Poner los 300 años y luego sumarle 40, nos iríamos a una fecha que no corresponde. Con lo cual, aquí, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pues el problema lo tenemos en la traducción. Cuando se nos dice que cuando se cumplieron los 390 años venían los 40 años, esta palabra cumplidos se ha cogido una acepción del significado original en hebreo que no es la correcta. Hay otra acepción que encajaría mucho mejor, ¿no? La palabra para cumplidos es kalá, y kalá, aparte de cumplidos, también significa preparados o determinados, que sería la acepción que encajaría plenamente en lo que es esta profecía. Así que nosotros deberíamos de leerlo de esta forma, ¿no? Una vez se han dado los 390 años, nos dice: preparados o determinados estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dicho. Es decir, que una vez se han establecido los 390 años para todo Israel, de estos 390 años hay 40 que son específicos para lo que es el reino de Judá. Así es la forma correcta de interpretar esta profecía. Así que tendríamos, bueno, hemos visto que tendríamos, si dentro de los 390 años hay que descontarle los 40 de Judá, entonces tenemos 350 años del pecado de Jeroboam y 40 ya específicamente para el pecado de Judá, en total 390 años. ¿Cuándo termina el pecado de Jeroboam? ¿Cuándo terminan estos 350 años primeros? Bueno, pues ya cuando se cometió el pecado, cuando Jeroboam estaba delante del altar haciendo su ritual, ese profeta que subió de Judá,
para amonestarlo, ya dio la clave de cuándo terminaría ese pecado, de cuándo terminarían esos 350 años de pecado y de castigo. Nos dice, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Esto aconteció el mismo día que Jeroboam estaba santificando ese culto que había hecho. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Así que vemos cómo este profeta, enviado desde Judá, ya dio la clave. Habría un momento en que ese culto totalmente anómalo sería erradicado de lo que era el territorio de Israel. Efectivamente, vemos cómo la profecía fue exacta y ya en los días de Josías, concretamente en su año 18 de reinado, vemos cómo esto aconteció. Veremos luego si este año 18 de Josías entonces coincide con los 350 años exactos desde la entrada de este pecado de Jeroboam. Veamos primero a ver cómo aconteció todo, ¿no? En los días de Josías, en el año 18, hubo un gran reavivamiento entre la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá. Nos dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesumlam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Elcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. En ese momento hubo un reavivamiento y quisieron pues arreglar el templo, que en esos momentos estaba muy deteriorado, y en esa reforma que se estaba haciendo en el templo, pues se encontraron con el libro de la ley. Nos dice que entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. James Ussher nos dice que este libro de la ley era el libro que iba, el rollo que iba al lado del arca, donde estaban todas las leyes civiles y las leyes ceremoniales que se dieron al pueblo de Israel. Nos dice también, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, que aquí vemos unas escenas donde hay un gran reavivamiento durante el año 18 del rey Josías. Es en esos momentos cuando el rey manda entonces destruir todos los lugares de adoración a Baal y Asera. Hay realmente una gran movilización de todo el pueblo, de todos los dirigentes también, para erradicar todos los lugares en donde se rendía culto a Baal y Asera, ¿no? Y entre esa, digamos, operación también está la de erradicar totalmente el culto que levantó Jeroboam en su momento, en Israel, en Betel y en Dan. Nos dice Segunda de Reyes, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Es decir, que lo que anunció ese profeta de Judá que amonestó a Jeroboam, aconteció exactamente como se había profetizado en el año 18 de Josías. Vamos a ver ahora si este año 18 de Josías, pues era al cabo de 350 años exactos de la entrada de Jeroboam, para ver pues cuándo terminó el pecado de Jeroboam y se iniciaron los 40 años específicos de pecado para Judá, para el reino del sur. Esto efectivamente, nosotros nos vamos al cuadro cronológico que ya presentamos en los cultos anteriores, en donde presentamos la cronología de los reyes de Israel y de Judá,
intercalada entre ellas. En los días de Josías, el reino de Israel ya había desaparecido, y vemos cómo en el año 17 de Josías, pero el 18 desde su subida al trono, Josías es cuando hace esta profunda reforma en Judá. La palabra de Dios nos ha dicho que esto aconteció en el año 18 del rey Josías. Nosotros recordemos que los reyes de Judá se contaba el año oficial a partir de Tirri, pero el rey muchas veces subía al trono antes, el año anterior. Ese era el primer año, pero no contaba oficialmente, pero sí que se usaba muchas veces para hacer cruces cronológicos, ¿no? Y en este caso es uno de ellos. Nos dice que el año 18 es en este caso sería desde su subida al trono cuando murió su padre Amón. Así que, una vez más, pues la cronología cuadra con total perfección. Y el año 18, desde la subida de Josías al trono, que fue el 3381 desde la creación, se acaban estos 350 años profetizados por Dios a través de Ezequiel, ¿no? Nos dice también, bueno, aquí vemos cómo efectivamente la profecía que dio el profeta que subió de Judá se cumplió con toda precisión. Vamos a ver ahora los 40 años que fueron profetizados para Judá. Estos 40 años de pecado y, por tanto, de castigo también, ¿no? Vemos que cuando Josías, en este año 18, cumplidos estos 350 años desde el pecado de Jeroboam, hay ese gran reavivamiento. El pueblo, junto con los dirigentes, hacen pacto solemne, o más bien reafirman su pacto con Dios de una forma solemne, prometiendo a Dios y a la divinidad de que obedecerán y de que seguirán sus caminos, ¿no? Esto lo vemos en Segunda de Reyes 23, cuando vemos estas escenas, que nos dice que entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Una vez más vemos como el pueblo de Israel, pues, en fin, no tuvo reparos en hacer esa promesa, en hacer ese compromiso solemne ante Dios, pero luego, si vamos leyendo cómo fueron esos 40 años que prosiguieron de Judá, cómo esto no fue así y cómo la mayor parte del pueblo fue un pacto superficial, porque enseguida empezaron a volver a los antiguos derroteros, ¿no? De, en fin, hacer adoraciones que no tocaban y separarse del Dios de Israel, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? En Segunda de Reyes 23, cuando una vez hecho este pacto, nos dice: con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés, un rey que había habido anteriormente, le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mí presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Así que estos 40 años de maldad y de castigo prosiguieron ahora, pues ya por parte del reino de Judá, hasta pues su cumplimiento, ¿no? Que veremos después cuándo aconteció. Veamos qué nos dice James Ussher al respecto de cuándo acabaron estos 350 años. Nos dice también, una vez más, que acabó en el 3380, debemos añadirle un año porque Ussher va descuadrado un año. Nos dice James Ussher: en el año 18 del reinado de Josías, encargó al sumo sacerdote Hilcías que usara el dinero que se había recaudado para reparar la casa del Señor. Cuando estaba haciendo esto, encontró el libro original de la ley, que primero estaba guardado en el costado del arca de la alianza. Este libro parece haber desaparecido durante el comienzo del reinado de Manasés. Cuando lo encontró, lo envió a Safán, el escriba del rey. Después de que Josías oyó su contenido, pidió consejo a Hulda, la profetisa. Ella le profetizó que el reino de Judá sería destruido, pero no durante su vida.
El rey llamó a los ancianos de Judá y de Jerusalén con los sacerdotes y profetas. Hizo que se leyera el libro de la ley a todo el pueblo y renovó el pacto entre Dios y el pueblo. Una vez más, limpió la ciudad de la idolatría y restauró por completo la adoración de Dios. Derribó el altar y el lugar alto que había levantado Jeroboam, hijo de Nabat. Quemó los huesos de los muertos sobre el altar que se había predicho 350 años antes. Cuando destruyó los altares que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, mató a todos sus sacerdotes y quemó sobre ellos huesos de muertos, regresó a Jerusalén. Incluso con esta renovación del pacto y la reforma general de la religión, el inevitable decreto de desolación que seguiría a causa de los pecados del pueblo todavía estaba en pie. Desde ese tiempo de renovación es el comienzo tanto de los 30 años de los que se habla en el primero de la profecía de Ezequiel, como también de los 40 años, que son los que nos interesan a nosotros, de la iniquidad de Judá. Estos 40 años son los que se iniciaron, por tanto, en ese momento y James Ussher, pues, una vez más nos da la pista correcta, ¿no? Así que, a modo de resumen, tenemos que el inicio del pecado y castigo fue en el año 3031 desde la creación, con el pecado de Jeroboam en el 973-972. Luego, el fin de estos primeros 350 años de Jeroboam, del pecado de Jeroboam, y el inicio de los 40 años de maldad y castigo para Judá, acontecieron pues en el 3381 desde la creación, es decir, el 623-622 a.C. Vamos ya, para acabar, pues a situar cuándo acontecieron estos 40 años, cuándo acabaron estos 40 años que eran específicos para Judá. Esto es, una vez más, una simple operación pues, de suma y resta, ¿no? Si nosotros sabemos cuándo terminó el pecado de los 350 años, le sumamos los 40, nos vamos que los 390 años totales terminaron en el año 3421 desde la creación, es decir, en el 583, desde desde el 583 hasta el Lul del 582 a.C. Esto ya vemos, por tanto, que estos 390 años terminaron después de la caída de Jerusalén, terminaron 3 años después de la caída de Jerusalén. Ahora veremos qué aconteció en ese momento para que marcaran el final de esta profecía, ¿no? Porque muchas veces se pone el final de la profecía de los 390 años como la caída de Jerusalén. Y efectivamente no fue así, fue 3 años después. Aquí lo vemos, ¿no? Jerusalén cayó concretamente en el mes de Ab, que fue julio-agosto del año 586 a.C., y en cambio los 390 años no acaban hasta el mes de Bul del año 583, prácticamente 3 años después, ¿no? Veamos qué nos dice James Ussher al respecto, qué evento marcó ese final de la profecía de los 390 años. Nos dice lo siguiente James Ussher, ¿no? Era el año 23 del reinado de Nabucodonosor cuando asedió Tiro, la ciudad de Tiro, que está en la costa fenicia, que limita con la tierra de Israel, tal como nos dice Josué 19:29. Nabuzaradán, capitán de su guardia, se llevó a los 745 judíos e israelitas restantes a Babilonia. Había ahí un remanente huido después de la caída probablemente de Jerusalén, y se efectuó una deportación más desde el mandato de Nabucodonosor, el capitán de la guardia, Nabuzaradán la realizó, y se llevó de ahí 745 judíos hacia Babilonia. Ese fue el último acto de castigo, el último acto en referencia a esa caída profetizada sobre Judá. Y ahí terminó, por tanto, la profecía de los 390 años. Esta deportación total, nos dice James Ussher, de Israel y Judá, fue predicha por Ezequiel 4, del 5 al 6, en referencia a la iniquidad de Israel, que duró 390 años, en 350 para Israel y 40 para Judá. Vemos el texto bíblico aquí, ¿no? Vemos que Jeremías 52:30 nos da este dato. Nos dice que en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Estas 4.600 es un contaje que da en versículos anteriores, pero a nosotros lo que nos interesa son estas 745 personas que se llevó Nabuzaradán de Tiro en el año 23 del reinado de Nabucodonosor, por tanto 3 años después de la caída de Jerusalén. Y ya para finalizar, vamos a hacer un repaso rápido de lo que fueron estos
estos años en los cuales se iniciaron estas deportaciones, porque aquí también hay siempre un poco de datos cruzados y de confusión y cuesta de ubicar qué aconteció en cada momento, ¿no? Entonces yo os propongo ya para terminar, pues hacer este repaso rápido de lo que fue desde la primera deportación, que fue donde se llevaron, por ejemplo, a Daniel, hasta la última que aconteció, como hemos visto ahora, en esta ciudad de Tiro, en donde se llevó Nabuzaradán este último remanente. Vamos a empezar por el año 31 de Josías, el rey que hemos visto que en su año 18 se terminó la primera parte de esta profecía, y vemos cómo el año 31, el último de su mandato, Josías fue muerto por Necao en Megido. Necao, era el rey de Egipto, y en esos momentos estaba en guerra, estaba en campaña, estaba discutiendo la primacía con el reino de Babilonia, y se dirigía Necao hacia enfrentarse hacia Mesopotamia para encontrarse con el ejército egipcio, el ejército mesopotámico, pero le salió a su encuentro el rey Josías para combatirlo. Josías fue muerto. Entonces, ante eso, el pueblo escogió a su hijo Joacaz para que reinase, ¿no? Este rey Joacaz reinó 3 meses, porque Necao, a la vuelta de esa campaña, pasó otra vez por Jerusalén, pasó por Jerusalén y destituyó a este rey, con lo cual este rey pues solo pudo gobernar 3 meses y puso en su lugar a Joacim, que este sí ya gobernaría 11 años. Vemos ahora cómo va prosiguiendo la cronología y ya nos vamos al año 606-605 a.C. Esta es la primera deportación que acontece en el reino de Judá, en la ciudad de Jerusalén, donde el rey Nabucodonosor se lleva ya, entre otros, a Daniel hacia Babilonia. Pongo yo aquí, Nabucodonosor sitia Jerusalén en el año 3 de Joacim y se lleva parte de los utensilios del templo y algunos príncipes como rehenes. Nos dice la palabra de Dios en Daniel 1, del 1 al 4. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que vemos que en ese tercer año de Joacim, Nabucodonosor, aún siendo príncipe heredero, todavía no era rey, había vencido a los egipcios en la batalla de Carquemis en el año 605 y seguidamente se dirige hacia Jerusalén para ponerlos en vereda porque, por lo visto, Joacim se mostraba reacio a cualquier tipo de dominio, ¿no? Entonces, Jerusalén es conquistada por primera vez y son llevados cautivos, pues Daniel, entre otros, hacia Babilonia. También se lleva al rey Joacim cargado de cadenas, aunque es liberado y vuelve a Jerusalén enseguida, ¿no? Para poder seguir reinando. Bueno, no sé si enseguida, pero al cabo de poco. Nos dice en Segunda de Crónicas 36, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Esto vemos, por tanto, que aconteció en esos momentos también. Su reino ahora es totalmente vasallo de Babilonia y lo será durante 3 años. O sea que nos dice que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Bueno, vemos aquí más datos cronológicos. Vemos como en el año 2 de Nabucodonosor es cuando el rey sueña con la estatua. Vemos cómo ahí empieza su ministerio Daniel, dando esa primera profecía de lo que significaba ese sueño. Vamos avanzando y vemos que ya en el año 7 de Joacim, vemos cómo hacía 3 años que estaba en vasallaje después de esa primera conquista del rey Nabucodonosor sobre Jerusalén, y en ese momento Joacim se vuelve a rebotar sobre el rey Nabucodonosor y
pide ayuda a Egipto para poder plantarle carne, ¿no? Nos dice Segunda de Reyes 24, Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Nos dice también en Segunda de Reyes 24, a la derecha, ya en el tercer año de Nabucodonosor, que coincidió con este 7º año de Joacim, nos dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y finalmente vemos cómo en esta campaña Nabucodonosor vence definitivamente a los egipcios. A partir de aquí los egipcios ya su poder quedará muy menguado en esa zona. Nos dice Segunda de Reyes 24, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esto incluía evidentemente también el reino de Judá, con lo cual el rey Joacim había, después de su pequeña revuelta con Egipto otra vez, había vuelto a quedar bajo vasallaje una vez más de Nabucodonosor. Vemos cómo este rifirrafe entre estos tres poderes, entre el poder de Egipto, el poder de Judá y el poder de Babilonia, estaban siempre entremezclándose en lucha hasta que se fueron dirimiendo las cosas. En este caso ya vemos cómo Egipto quedó ya prácticamente anulado, ¿no? Y luego, bueno, pues ya vamos siguiendo. Vemos cómo hubo también otra campaña, por lo visto, en el año 10 de Joacim, en el año 3405 desde la creación, en la cual el reino del ejército de Babilonia pues realizó esa primera campaña, como digo, en la cual se llevó pues ya a 3023 hombres de Judá. Es decir, que vemos como hubo otra incursión babilónica en la zona de Judá, ¿no? Y finalmente vemos como ya en el año 598-597 a.C., ya en el año 11 de Joacim, Joacim muere y sube al trono su hijo Joaquín, que reinará 3 meses. Nos dice la palabra de Dios, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Luego vemos cómo Nabucodonosor sitia Jerusalén una vez más en el año 597 a.C., con este nuevo rey acabado de ascender, el rey Joaquín, y lo destituye justo antes de que el año nuevo empiece y pone a Sedequías, que este ya será el último rey, como sabemos, de Jerusalén. Esto acontece en el año 597. Esta es la segunda deportación importante desde la que hubiera en el año 605 con Daniel, etc., ¿no? Nos dice la palabra de Dios, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Es decir, aquí ya Nabucodonosor no se anda con contemplaciones y acoge al rey y lo lleva cautivo a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en su lugar, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Aquí sí que ya hay una deportación importante, una primera deportación muy importante, es la segunda en el tiempo, pero es la primera ya importante, en la cual también es deportado Ezequiel. En esos días Ezequiel es cuando es deportado hacia la tierra de Mesopotamia y se instala en Tel Aviv, al lado del río Quebar. Seguimos avanzando en la cronología, vemos cómo el Sedequías, por tanto, puesto por Nabucodonosor, empieza a reinar. Vemos esa visita que hemos comentado antes de Sedequías a Babilonia, en su año 4 de reinado, en donde se da esta profecía de Jeremías al exilio judío que había en esos momentos en Mesopotamia, acerca de que Babilonia caería, como hemos visto antes. Y vemos también cómo Ezequiel da la profecía de los 390 años que hemos estado viendo hoy en ese año quinto de Sedequías, en el año 593-592 a.C. Y finalmente, pues ya para terminar, vemos cómo en el año 8 de Sedequías, ya
falta muy poco para el desastre total, se va acercando poco a poco. Sedequías busca la ayuda de Egipto y se rebela contra Babilonia. Esto lo vemos que y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, nos dice Segunda de Reyes 24:20. Y en Ezequiel 17 podemos ver que nos dice que pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Esto es ya el principio del fin del reino de Judá. El rey Sedequías busca una vez más esa alianza con Egipto, un Egipto que había perdido hacía unos años con Babilonia y que ya cada vez tenía menos poder, ¿no? Entonces Nabucodonosor finalmente en el año 9 sitia Jerusalén y nos dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 10º del rey Sedequías. Ezequiel nos dice también que vino a mi palabra de Jehová en el año 9º, en el mes 10º, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. En el año 10 de Sedequías vemos otro contingente de judíos que es deportado hacia Babilonia, que no forma parte del contingente ya más amplio y general que acontecerá un año después con la caída de Jerusalén. Vemos aquí que Nabucodonosor, por tanto, en el año 10 de Sedequías, un año antes de la caída de Jerusalén, se lleva a estas personas. Nos dice Jeremías 52, en el año 18 de Nabucodonosor, vemos a la derecha esa sincronía, Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Por cierto, no he comentado que los reinados de los reyes de Judá que vemos en azul coinciden con el reinado de Nabucodonosor, pero está desplazado porque así como los reinados de Judá empezaban, los reinados oficiales, en Tirri y acababan en el mes de Lul, el reinado oficial de Nabucodonosor siempre empezaba en Nisan y terminaba en el mes de Adar. Estaban desplazados 6 meses. Unos contaban de otoño a otoño y los babilonios de primavera a primavera, como ya hemos visto otras veces, ¿no? Y finalmente, pues vemos ya esta conquista que se produce en Jerusalén, predicha por Ezequiel 6 años antes en esta profecía que hemos estado viendo hoy, en donde pues todo eso que él escenificó ya acontece de una forma real, ¿no? Nos dice que Jerusalén se queda sin provisiones en Segunda de Reyes 25 y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 10º de Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Vemos cómo seguidamente se abre una brecha en el muro y Sedequías huye junto a los generales y es atrapado. Matan a sus hijos delante de él, luego le sacan los ojos y lo llevan a Babilonia encadenado. Esto lo vemos aquí en Segunda de Reyes 25, que nos dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes 5º, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con él, capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Ahí es cuando ya Nabuzaradán se lleva pues ese gran contingente de judíos y dejan a Jerusalén y a Judá prácticamente con cuatro personas para acabar de cuidar pues todo lo que quedó ahí, que fue bien poco, ¿no? Nos dice que ya los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. En ese momento, Jerusalén está destruida, sus habitantes han sido deportados, ahí solo quedan pues un pequeño remanente junto con el profeta Jeremías, que permanece ahí, y el capitán de la guardia, por mandato de Nabucodonosor, pone de gobernador en la ciudad y en Judá a Jedaías,
Lo vemos aquí en 2 de Reyes 25, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y aquí ya es cuando ya vemos pues ya las últimas escenas de este reino de Judá, de estos 40 años de maldad profetizados por Ezequiel. Vemos cómo al cabo de poco, concretamente en el mes de Tirri, es decir, al cabo de unos meses de la caída de Jerusalén, Gedalías, este gobernador que había dejado a Nabucodonosor a cargo de Jerusalén, es asesinado por un remanente dejado por el remanente que vivía ahí, de judíos, lo asesinan. Nos lo dice esto 2 de Reyes 25. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Evidentemente, Jeremías ya les dice que esto está fatal y que ellos lo que deberían de haber hecho es obedecer el mandato de Dios, que era plegarse al reino babilónico y esperar con paciencia a que pudiesen volver tranquilamente a la tierra de Judá, pero ellos no le hacen caso, ¿no? En 2 de Reyes 25-26 nos dice que, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Es decir, que desobedecen una vez más Judá las órdenes de Dios, dadas a través de su profeta, y se van para Egipto para evitar la supuesta ira del rey Nabucodonosor. Y finalmente, ya para terminar este culto, pues vemos que los últimos judíos son deportados a Babilonia, cumpliéndose los 390 años de pecado y castigo. Y esto pues ya lo hemos visto, que está en Jeremías 52, cuando nos dice que en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Este sería pues ya el final de estos 390 años de maldad y castigo sobre todo Israel. Aquí vemos pues a modo de resumen toda esta profecía de los 390 años, cómo debemos situarla en cuanto a fechas de la manera correcta. Cuando uno, y esto ya es a nivel de anécdota, cuando uno pues busca una explicación que, como hemos visto, James Ussher dio perfectamente de lo que era esta profecía de los 390 años y cómo se ubicaba en el cómputo general, vemos cómo el comentario adventista, para decirlo de una forma coloquial, no da pie con bola, en el sentido de que empieza a elucubrar cuál podría ser una explicación, cuál podría ser una forma de colocar estos años, esta profecía, pero como ellos tienen un contaje de los años equivocado, ellos usan la cronología que ellos llaman media, que es una cronología dada por el mundo no bíblico, sino por el mundo, entre comillas, científico, pues claro, se les descuadra todo. Si en cambio usas la cronología larga, que es la que usó James Ussher, y que el comentario bíblico adventista pone literalmente la desprestigiada cronología larga, cuando es la cronología real, es la cronología bíblica, es la correcta, y es la que James Ussher defendió muy acertadamente, pues todo cuadra y la profecía no tiene mayor complicación. Y bueno, también hay que mencionar que, por ejemplo, en la versión de la Septuaginta hay un contaje de años distinto. Ahí no se dan 390 años, sino que se dan menos años. Una vez más, cuidado también con esta traducción de la Biblia de la Septuaginta, que puede ser correcta para algunas cosas nos puede dar más información, pero que en el ámbito cronológico da unos datos que a veces no son correctos y que despistan de lo que es la comprensión general de la cronología, tanto de los 6.000 años como en este caso pues de esta cronología de los 390. Y bueno, pues hasta aquí este culto. Espero pues que haya sido de bendición para todos y nada más. Vamos a dar gracias a Dios y a despedirlo. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, te doy las gracias por haberme permitido presentar este culto, por haberme guiado correctamente hacia las fuentes originales donde se explica correctamente tu palabra, donde tú ya moviste a personas para que fuesen una guía para el pueblo de Dios,
para que fuesen luz, para que fuesen hitos que seguir para el pueblo que vendría después y que tristemente tu pueblo ha ido abandonando, llevando a tantos a la confusión y a la duda. Señor, te pido y te doy las gracias por permitirnos recuperar todas estas verdades, todas estas certezas que tú diste en su momento y que son eternas y que debemos de presentar siempre, en fin, y dándote gracias. Padre, te pido también que la semana que empezará, pues seamos protegidos por ti y podamos estar siempre bajo tu vigilancia y obedeciéndote en todo. Perdona nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.